hermanos, hace 2 semanas, con los 7 juicios de las copas y el derrame, pues más bien de las 7 copas, y nos habíamos quedado, vimos la primera parte. Hoy vamos a continuar con la segunda parte, y como introducción lo que vamos a estar viendo es que el juicio ya está llegando a la tierra, hermanos. Es un juicio de terror, y es un terror que sobrepasa todo entendimiento o toda imaginación humana, lo que quiere decir que es de lo peor que se haya visto. Yo creo que ni una película lo ha mostrado de la manera como va a suceder. ¿Y cuándo va a suceder esto? Lo que vamos a estar estudiando, pues el fin del mundo, el final de la historia humana. Los juicios de los sellos y los juicios de las trompetas eran nada más juicios limitados, pero estos juicios de las copas, hermanos, son una total devastación. Y pues definitivamente será una destrucción total, y va a caer sobre todos los impíos y los malos de este mundo. Entonces, como repaso, vamos a ver lo que vimos hace 2 semanas. El título fue el mismo, derrame de las 7 copas, pero estuvimos estudiando el versículo 1 al 11. El escenario, recuerden, Juan escuchó a una gran voz, dice que gritaba y que le decía: ve y derrama la ira de Dios sobre la tierra. Versículo 1. La primera copa que el ángel derramó sobre la tierra y vino una úlcera maligna y una pestilente. Y esto fue exactamente y nada más, hermanos, para los adoradores de la bestia, que son los que se quedaron. Recuerden, ya la iglesia no está aquí, la iglesia ya está arriba con el Señor. La segunda copa fue que se derramó sobre el mar. Y el mar se vuelve en sangre. Estuvimos viendo cómo es un tipo de bacteria que a veces lo hemos visto en la televisión, que se ve como de repente el mar, hay una sección que está rojo, como sangre, y es una bacteria. Entonces se murió todo lo que había en el mar. La tercera copa se derramó sobre los ríos también, y las aguas se volvieron como sangre. Y bueno, imagínense. Después la cuarta copa se derramó sobre el sol. Entonces la Biblia dice que hubo un calor abrumador, y los hombres rebeldes siguieron endurecidos de su corazón, y los hombres culpaban a Dios. La quinta copa que se derramó sobre el asiento o el trono de la bestia, ahí cayó ese juicio. Y vino una tiniebla densa y agónica, llena de agonía. Entonces, eso fue para la bestia y los impíos. Entonces, hoy vamos a continuar con el versículo 12, y vamos a leer todos en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12 al 21. Pero vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de ti buscando tu guianza, Señor, sobre todo buscando lo que tú nos quieres decir esta mañana, Señor. Señor, estamos ocupados, estamos corriendo, pero a la vez estamos viendo cómo el mundo está desordenado y cómo están ocurriendo cosas en todo el mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables. Estamos escuchándote esta mañana, Señor. Te pedimos que nos hables. Estamos atentamente, Señor, a lo que tú nos quieres decir esta mañana, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, y que tu palabra, Señor, quede en la tabla de nuestros corazones. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer capítulo 16, versículo 12 de Apocalipsis. Ahí fue donde nos quedamos, y esta es la segunda parte. Dice: el sexto ángel derramó su copa. Recuerden, ya habíamos visto los primeros 6. Estos son los últimos 2, el sexto y el séptimo, y es totalmente devastador. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, que es el Eufrates, que lo hemos estado oyendo desde que hubo la guerra en Irak, el gran río Eufrates. Y el agua de dice que se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón. Imagínense un dragón, y de la boca sale una bestia. De la boca de la bestia y la boca del falso profeta, y 3 espíritus inmundos a manera de ranas. O sea que
de la bestia, la boca de la bestia del dragón y del falso profeta, sale unas ranas. Ustedes más pónganse a imaginar esta ilustración, lo que está viendo Juan. Y dice que estas ranas, versículo 14, dice que son espíritus de demonios que hacen señales, o sea, van a hacer algún tipo de señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. He aquí, versículo 15. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. Y versículo 17, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y recuerden, ese es ya el séptimo. Y dice que derramó la copa por el aire, y salió una gran voz del templo diciendo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está, o sea, ya está hecho. Versículo 18. Y entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra y un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea que es un terremoto, hermanos, como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Lo que quiere decir es que todo el mundo va a temblar al mismo tiempo. No va a ser como, pues hoy tembló en Japón, hoy tembló en México, en Estados Unidos, en China, en Rusia. Toda la tierra va a temblar. Versículo 19 dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y versículo 20 dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Versículo 21 dice, y cayó, y fíjense aquí lo que dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, o sea, un granizo pero grande, las bolas de granizo. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, simplemente en vez de estar asustados o arrepentirse, venir delante de Dios y pedir misericordia, más bien se enojaron con Dios y lo blasfemaron. Entonces, hermanos, esto es lo que podemos ver hoy en día. Hoy en día suceden situaciones y todo le echan la culpa a Dios, ¿no? En los seguros, bueno, esto es un hecho de Dios, entonces te vamos a cobrar cierta cantidad de dinero para cubrirte en caso de que el árbol se caiga en tu carro, no sé, o haya una tormenta y tumbe los postes de la luz y tu carro se dañe, te vamos a cobrar por un seguro que se llama por actos de Dios, o acts of God que se les dice. Entonces la humanidad, hermanos, sin Dios ha estado en contra de Dios, y eso lo estamos viendo. Recuerden, aquí ya es lo último de lo último, y vamos a regresar al versículo 12. El propósito de este sexto juicio es simplemente para preparar, hermanos, a las naciones. Las naciones y estos ejércitos del mundo que la Biblia nos está diciendo es que se van a reunir aquí en este lugar, y nos está diciendo específicamente en dónde va a ocurrir eso. Eso para mí es algo increíble, que se va viendo cómo todo se está poniendo en posición, como por decir las piezas de un puzzle, de un rompecabezas, cómo todo se está moviendo y se está poniendo de una manera donde es exactamente lo que la Biblia ha dicho desde que se empezó y estuvieron ahí los profetas escribiendo lo que Dios les estaba transmitiendo. Entonces, estos ejércitos de todo el mundo se van a reunir en esa gran batalla, y que se le llama la batalla de Armagedón. Y este juicio es juicio que viene a este río. Fíjense lo que dice. Simplemente el río se secó. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de se secó. Quiere decir que se secó el río. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan o han visto o han estado en un río? Yo creo que todos, ¿no? Hemos estado en algún tipo de río. ¿Se han puesto a pensar de dónde sale el agua? ¿O de dónde viene el agua? ¿O en dónde es el momento donde sale ese manantial de agua y sale? No sé, yo siempre me he imaginado. Pero este río era un río tan especial
hermanos, que se menciona 25 veces en la Biblia. O sea, era un lugar muy especial en tiempos bíblicos. Y este río era el límite del norte. Imagínense, está el norte de la tierra prometida, donde Abraham, lo vemos en Génesis 15, y baja hasta abajo, hasta el río Nilo, en la parte del sur. O sea, es un territorio bastante grande. Pues este río se secó. La gente se burlaba de este versículo hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible que este río se va a secar? Y fíjense por qué decían esto. Ese río era 1800 millas de largo. Imagínense, 1800 millas de largo era este río. Tenía un promedio de profundidad, o sea, estaba a unos 30 pies de hondo, o sea que bastante grande, hondo pues. Y de ancho eran 1200 pies, o sea que se movía mucho comercio, era lugar donde caminaban los barcos y era un lugar muy próspero, había mucho comercio. Entonces la gente pues decía, ¿cómo un río tan grande se va a secar? O sea, ¿cómo es posible? Pero en la profecía, lo que estamos leyendo, dice que el río se secó. Simplemente se secó. Un dato interesante es que allá por el año 1994, el encargado de este río, de este río, el que sobreveía todo, le dijo a la revista de aquel tiempo, The Atlantic, no sé si todavía existe esa revista, pero el Atlantic era una revista política, pero también del ambiente, social también. El punto es que una revista muy, muy importante, muy seria, tipo Newsweek, tipo Time. Entonces, él dijo esto y esta persona se llamaba, no importa cómo, pero sí existió, ¿no? Que se llama Antarik Dam. Antarik Dam era el encargado. Y él hizo un comentario a esta revista y dijo, sí es cierto que podemos detener el flujo de esta agua, o sea, de este río, hacia Siria y hacia Irak. Hasta por 8 meses para regular su comportamiento político. Quiere decir que usaban este río para ver si dejaban salir más agua, si cortaban el agua, simplemente para tener algún tipo de influencia, para que se comportara de cierta manera Siria e Irak. Pónganse a pensar en eso. Y ahora están jugando el hombre, el ser humano, con las cosas de Dios, que Dios da para que el hombre, el ser humano, tome agua y simplemente para que viva. Ya ahora lo están usando como algo político. Y eso fue lo que dijo y está escrito. Dice, si es cierto, tal vez le preguntaron, ¿y qué ustedes pueden controlar el río para que Irak y Siria no tengan agua? Y él dice, sí, es cierto que podemos detener el flujo de agua hacia Siria e Irak hasta por 8 meses para regular su comportamiento político. Imagínense. Y sí, eso hoy lo tenemos. También tenemos el Canal de Panamá, que también fue creado por el hombre. Recuerden que ahí estuvo Estados Unidos involucrado. De hecho, él fue el que lo hizo para que los barcos no fueran hasta atrás. Lo que quiere decir, lo que les quiero decir, hermanos, que el hombre siempre ha estado queriendo ser algún tipo de Dios, cambiando cosas para el mejoramiento, entre comillas, de la humanidad, pero en realidad es tras el dinero. O sea, es todo el propósito. Ahorita no sé si algunos se han dado cuenta que también en México quieren hacer un río, parece que ya hay un río, pero lo quieren hacer más grande y que llegue del Atlántico al Pacífico, y está ahí por Tabasco ya hay varios estados mexicanos al sur, Oaxaca, por esos lugares, y el presidente quiere hacer un tipo de canal, tipo el Canal de Panamá, para que ya los barcos no tengan que ir hasta abajo, Centroamérica, y cruzar, ya que sea más fácil. Y ahora México va a cobrar, y una vez más todo viene por el dinero, para que los barcos no vayan hasta abajo y ahora la mercancía llegue más rápido a los lugares de destino. Todo esto, hermanos, que los hombres sí pueden hacer todo esto, pero ¿saben ustedes que
que Dios ha hecho la tierra de cierta manera para que todos vivan de una manera en paz y que todos tengan para comer. ¿Y qué es lo que ha pasado? Por lo que hay en el corazón del hombre, el hombre se agarra, se apodera de ciertos lugares, ciertas tierras, sacan a gobiernos, ponen a otros gobiernos, y todo esto por la ambición de el hombre. Por eso de que el río se va a secar, imagínense, el hombre tuvo algo que ver, a lo mejor, pero también fue la voluntad de Dios porque estaba en la profecía, y es el lugar donde se va a juntar todo este ejército. Versículo 12, una vez más, vamos a leer el versículo 12, dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó. Y luego aquí nos dice la respuesta, ¿para qué se secó o por qué se secó? Dice, para que estuviese, ¿qué dice ahí? Que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, hablando ya la profecía. Y aquí es exactamente donde todo se pone interesante. El río se va a sacar para permitir, o sea, para que se forme vamos a decirle, confederación de gobiernos que se van a reunir, las fuerzas armadas, y van a marchar en contra de Israel. Es simplemente una manera de cómo este río tiene algo también que ver en los últimos días, porque ahí se van a reunir para venir en contra de Israel, y eso lo vemos que se está alineando todo. Donde dice ahí los reyes del oriente, en el original es interesante porque es traducido literalmente los reyes del sol naciente. Lo que quiere decir, basado a la tradición o a lo que se conoce, es que es Japón y es China, que estos dos son estos dos. Ahorita uno dice, bueno, si son enemigos ahorita, bueno, ahorita son enemigos, pero qué tal que si invaden a Taiwán, China, parece que ya hay barcos chinos ahí porque dicen que Taiwán es parte de China, y ahorita lo que está pasando con Ucrania. El caso es que, hermanos, ahorita está en una situación política tan difícil que uno dice, pero Japón es parte, como quien dice, del grupo de Estados Unidos, pero recuerden que también en Pearl Harbor Japón fue el que bombardeó a Estados Unidos. O sea que hay cosas, hermanos, que uno dice, wow, todo viene a un punto, y ese es el punto, ¿no? Que estos reyes del oriente, del sol naciente, los estudiosos dicen que es China y Japón. Ahora, vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14 y 16, vamos a ver algo de esta confederación que se le llama los reyes del este, que ya lo leímos atrás en el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 14 dice, versículo 14, y diciendo al sexto ángel que tenía, recuerde, aquí ya son los juicios de las trompetas, ya estamos regresando. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Eufrates. O sea, obviamente son estos entidades demoníacas. Versículo 15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Aquí está diciendo claramente cuántos eran. Eran 200 millones de jinetes, o sea, de hombres, de soldados. Y dice, yo oí su número. Japón con su tecnología, China con la cantidad de gente que tienen. Ustedes saben que en un tiempo, no sé si todavía, o a lo mejor sí, pero ya no lo dicen, que si nacía una niña o sabían que era niña, las abortaban o las mataban. Y si eran hombres, obviamente, pues no las mataban, simplemente los guardaban, y esos eran los que están usando ahorita para las fábricas, para el ejército. Y hay tanta, híjole, yo diría que tantos jóvenes que están siendo creados para la industria de soldados allá en China, de una manera increíble como... no me quiero desviar, pero el punto es de que todo esto es profético, lo que está pasando y lo que va a pasar. Lo que quiere decir que la China tiene esta cantidad
de gente, tiene el poder económico. Japón tiene su tecnología, país tan chiquito pero a la vez tan influyente, tan rico, que también, o sea, se pueden unir sin ningún problema. Pero ¿saben qué? No importa si tienen armas nucleares que puchan un botón, pero también se ocupa gente para que esté pues en el terreno, aquí como lo estamos viendo. Ahorita pueden hacer guerra desde un lugar remoto a través de las computadoras y todo. Pero aquí se está viendo que va a haber una gran cantidad de militares y van a estar en el campo allí para conquistar, para tomar control de Jerusalén. Vamos a ver la profecía de Joel, en Joel capítulo 3, versículo 9. Dice, y proclamad, dice, entre las naciones, proclamad guerra, despertad los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Y diga al débil, fuerte soy, porque recuerden, pues uno a veces no quiere pelear y no es que sea débil, pero tal vez hay personas que dicen, no, pues yo no sé pelear, yo soy más bien de pensar. Ok, el débil no diga eso, diga, fuerte soy. Versículo 11 dice, y juntaos y venid naciones, todas las de alrededor, y congregaos, haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Versículo 12 dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Aquí estamos hablando de la maldad. ¿Por qué es la razón de todo esto? Versículo 14 dice, y muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y el sol y la luna se oscurecen y las estrellas retienen su resplandor. Versículo 16, y aquí vemos, pero Dios nos da esperanza y la fortaleza, que solamente viene de Dios. Y versículo 16 dice, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. En Zacarías también vemos, Zacarías 12, versículo 9, dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen en contra de Jerusalén. Y saben, no se han puesto a pensar por qué todas las naciones o por qué el mundo en general odia o no quiere o están en enemistad con Israel. Básicamente todos los países de alrededor están en enemistad. Israel se defiende y no hay un país que alce la mano y que diga, estoy contigo, yo te voy a ayudar y te voy a defender. Bueno, en un tiempo atrás cuando teníamos el otro presidente, pero ahorita Israel está solo. Israel, vienen terroristas y Israel solo se defiende. Esto no cambiaría para ese tiempo, porque ahorita todos los países están en contra de Israel. Es bien fácil que todos se reúnan y decir, Israel es el mal de toda esta área, vamos a terminar con Israel para que se acaben los problemas de esta zona. Y eso se puede ver ya ahorita, o sea, alguien se puede parar y empezar a decir eso. Pero recuerden, todo este movimiento militar, todo esto que va a estar ocurriendo, todas las naciones, todo lo que va a estar ocurriendo es infundido o es controlado por Satanás. Y claro, Dios, recuerden que es el juicio de Dios. Dios está permitiendo todo esto, pero ese movimiento es un movimiento demoníaco. Versículo 13 lo vemos, de estos espíritus malignos. Versículo 13 dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Recuerden que esos eran los tres que en un tiempo atrás estudiamos, que viene siendo la copia de Dios Padre y de su Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero aquí está la bestia,
el dragón, la bestia y luego el falso profeta. Y 3 espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, estos espíritus como ranas, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les gustan las ranas? ¿O se les hacen cute o quieren tener pets? A nadie, ¿verdad? Yo creo que yo no conozco a alguna persona que le gusten las ranas. Tal vez asadas, ¿no? Ahí con butter, porque se las comen en caldito, ¿ok? En caldito. Lo mismo con las culebras también. O sea, son seres despreciados. Es de lo más feo. Pero a mí se me hace interesante que estos espíritus son de aspecto como rana. Imagínense. No sé, se me hace así como que... Y fíjense lo interesante, estas ranas simbolizan la capacidad de saltar y brincar y anunciar y decir básicamente lo del anticristo, el falso profeta y a todas las naciones de todo el mundo. Son estas ranas que van a tener un tipo de influencia. Es increíble. Y lo único que yo puedo tal vez conectar los puntos es de que los extraterrestres, ahí parece que hay razas que son tipo ranas, tipo reptiles. Por ahí se dice. Esto es nada más que demoníaco. Son seres demoníacos. Aquí vemos ranas. Van a hablar como hombres, van a hacer prodigios, se van a comunicar con nosotros, van a ser los que van a ir a influenciar a otros gobiernos para unirse a toda esta guerra. O sea, como que todo lleva y apunta para cierta cosa. ¿Qué es cierta cosa? Pues que los extraterrestres son demoníacos, son seres demoníacos, vestidos de la manera como sean. Pueden ser ranas, pueden ser reptiles, pueden ser... Sabremos cómo van a ser, y yo creo que se van a aparecer, imagínense, se van a aparecer bien guapos, bien elegantes, como ángeles de luz, pero en realidad son simplemente demoníacos. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, dice, y la serpiente antigua, el dragón, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea que van a tener un tipo de influencia toda esta manifestación demoníaca que se va a mostrar. Dicen que ya van a en cierta fecha que viene van a anunciar los contactos que la humanidad, que el ser humano ha tenido con estos seres extraterrestres, seres divinos que les llaman. Y ahí van a mostrar todo esto porque imagínense que la gente en general van a decir, wow, pues esta gente, wow, se ven como ranas, se ven como así reptilianos o lo que sea, pero en realidad quieren ayudar, son seres allá, van a hacer milagros, recuerden, es nada más una manifestación diabólica de Satanás. Y es lo único que yo puedo, o sea, y a lo mejor ni es eso, pero pónganse a pensar. Básicamente, déjenle otra vez Apocalipsis capítulo 9. Dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya lo vimos en capítulo 12 de Apocalipsis. O sea que una vez más el propósito de estos seres espirituales malignos es reunir a los ejércitos de todo el mundo allí en Palestina, en ese lugar donde se llama Armagedón. Entonces, imagínense, ¿han visto una película que se llama Armagedón? Interesante, es interesante. Versículo 14, vemos ese día, el día del acontecimiento, lo que va a ocurrir, el gran día de Dios Todopoderoso. Versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales, hablando de estas ranas, de estos seres demoníacos, diabólicos. Son pues espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla. O sea, para animarlos, decir, no, ¿sabes qué? Tienes que unirte con nosotros porque Israel, estos judíos, que no sé qué, y de alguna manera los van a involucrar en esta batalla, aquel gran día de Dios Todopoderoso.
De alguna manera estos, una vez más, van a hacer algún tipo de milagro que la gente de veras les va a creer, los van a escuchar, porque el hecho de que van y hablan con los líderes de las naciones para unirse quiere decir que son influyentes, son personas o seres muy pues elocuentes o no sabemos cómo, pero van a tener ese tipo de poder. Ahora, recuerden, todo esto es un movimiento espiritual que se van a manifestar milagros y señales y hechas por Satanás. No es Dios, pero como la gente ha estado cegada por todo ese tiempo, van a decir que es Dios. Oh, es Dios, wow. Y entonces lo van a estar siguiendo. Es la manera que muchos ya venían siguiendo al anticristo, recuerden. Y también empezaron a seguir al falso profeta, y de alguna manera pues están todos conectados, y la gente pues va a estar perdida. El versículo 15, vemos la gran advertencia que Dios tiene para su pueblo. Recuerden, nosotros ya vamos a estar aquí, aquel pueblo va a ser un pueblo, todavía hay una oportunidad de que las personas se salven y que lleguen a la presencia del Señor. Pero fíjense lo que dice aquí, versículo 15. Y eso es para nosotros, en este momento, para muchos de nosotros que estamos todavía esperando el arrebato, que venga el Señor y nos lleve, que lleve a su iglesia, para ver la manera como estamos caminando. Quiero agarrar un poquito no quiero desviar, pero muchas personas últimamente en las iglesias se están alejando a una doctrina que dice, pues si yo soy salvo y soy salvo. Y yo fui uno de los elegidos. Pues sí, el Señor dice que Él nos eligió, nos ha dado un destino, nos predestinó, pero está hablando de todos en general. Pero ahí entra el libre albedrío, que Dios no puede hacer a alguien que quiera y que siga a Dios a fuerzas. Y eso lo vemos desde el principio. Si Adán y Eva no hubieran caído, alguien más en la línea iba a caer, porque en realidad Dios nos creó a su imagen para pensar y procesar y decidir y pues seres a la imagen de Dios. Viene el pecado original, y de ahí Dios todavía a través desde Génesis está tratando de darnos dirección cómo vivir al ser humano. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a desviar y vamos a seguir lo que el pecado, la carne nos llama a través de Adán y Eva. Lo que quiere decir, regresamos en estos tiempos ahorita, y entonces sí hay unos versículos donde dice, y son todas las promesas de Dios, y vemos las promesas de Dios, sí, son promesas de Dios, pero también tenemos que agarrar todo el consejo de Dios, porque también nos dice que no hagamos ciertas cosas, que los que hacen ciertas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si vamos a leer, tenemos que leer todo el consejo de Dios. No podemos agarrar lo que nos gusta y acomodarlo a mi manera para estar tranquilo y decir, esto dice la Biblia. ¿Y qué es lo que está pasando? Que ahorita, y la Biblia lo dice, que en los últimos días la gente va a apostatar, va a venir la apostasía. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que en los últimos días la gente se va a alejar de la iglesia, se va a alejar de lo que está aprendiendo, de lo que ya sabe, de la sana doctrina, y se va a ir, sí, tal vez lo que dice la palabra, pero sacada fuera de contexto. Lo que quiere decir que agarran versículos donde se acomodan a mi estilo de vida que yo quiero vivir. ¿Y cuál es el estilo de vida que todos queremos vivir? Lo que la carne quiere, lo que se siente bonito, lo que no cuesta. Cuando la vida nos está enseñando, hay que perseverar. Hay que mantener la mirada en Jesucristo, que es el autor, es el que nos dio la fe y es el que la va perfeccionando. Dice que si, amén hermanos, y dice que si nos alejamos de Él y no estamos conectados con Él en la viña, nada podemos hacer. Entonces que vienen y dicen, bueno, es que si yo ya soy salvo, entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacemos con todos los versículos donde dice, hey, cuidado porque te puedes desviar? Cuidado porque puedes enfriarte. Cuidado porque puedes estar haciendo cosas en tu propio entendimiento y vas a llegar al Señor y Él va a decir, pero ¿quién eres tú? Apártate de mí. ¿Y saben qué? Y ese es el punto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, aquí está diciendo, aquí, versículo 15 dice, he aquí dice, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela.
Aquí está dando una advertencia grande para nosotros, la iglesia, en este momento. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, esto es algo bien importante, hermanos, que tenemos básicamente esa advertencia que Dios nos está diciendo es que tenemos que observar, estén listos, estén preparados. Cuando alguien le paga a un guardia para que venga y guarde o esté cuidando mi casa o mi negocio o cierto lugar, ¿cuál es el trabajo de esa persona? Estar velando, estar viendo, estar alerta, estar observando, que no se duerma, que no se emborrache, que esté en sus 5 sentidos y que esté viendo todo el movimiento, estar alerta. Es lo que nos está diciendo aquí, porque los tiempos son malos. Porque hay personas que se han desviado en los últimos días. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? Hermanos, yo les digo todo esto, todo el consejo de Dios, porque cuando ya me vaya, van a venir lobos rapaces, que se van a meter entre las iglesias, se van a filtrar y van a querer desviarlos. Y es lo que ha pasado, hermanos. La gente se está desviando. Y se está desviando porque es fácil caminar y seguir a Cristo, hermanos. No es fácil. Es fácil morir y tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. No es fácil. Y ese es el punto. Por eso hay que estar perseverando. Hay que estar constantemente porque ¿qué es lo que sucede? Llegamos a un punto donde ya conocemos toda la Biblia, pero me enfoco en ciertos versículos y esa es mi esperanza. Y lo que va a pasar con todos los otros versículos. Y ese es el problema. Por eso es lo que quería decir. Una vez más. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Cuando alguien viene como ladrón, quiere decir que no lo está esperando. Va a venir como ladrón para las personas que no lo están esperando. Nosotros decimos, Señor, ven. Nosotros vamos a decir, ay, llegó el ladrón, nos agarró por sorpresa. Es lo que el Señor no quiere, que nos agarre por sorpresa. Quiere que sepamos que Él viene. Lo estamos esperando como la novia espera al novio. En aquel tiempo, recuerden que los novios, pues como en nuestros pueblos, se van y yo me comprometo, voy a regresar, voy a ir al norte o voy a ir a la ciudad, voy a trabajar y voy a venir y nos vamos a casar. Pero ya está prometida, ya es un tipo de matrimonio, ya está engaged. Entonces viene y ya se consume, quiere decir que ya se hace la ceremonia y ya, pero ella ya es casi casada, ya no puede andar a veces dicen de loca, o puede andar coqueteando, y ya saben que se van a reír. Así se dice, ¿no? Así se dice en la calle, dice, anda de loca, quiere decir que anda de novia, un novio aquí, otro por allá, anda buscando pues, el novio, esposo. El punto es que esa muchacha que está comprometida no puede andar coqueteando, ya está esperando ¿a quién? A su novio que se fue a trabajar o a preparar para el casamiento. Nosotros somos la novia. Jesucristo dice que se fue, pero dice, yo voy a regresar, voy a ir a hacer ¿qué? Una morada, una casa, una mansión, ¿dónde Él nos va a llevar? Y Él es el novio, nosotros somos la iglesia. Entonces va a venir y cuando nos lleve vamos a estar en las bodas del Cordero. El punto es que, hermanos, nosotros tenemos que estar perseverando. O vamos a ser la novia que andamos coqueteando, porque me gusta lo que dice acá, entonces voy allá, pero después regreso o sea, no se pueden las dos cosas. O somos o no somos, y ese es el problema. Entonces, esta advertencia es para los creyentes nosotros. Dice, observen y estén preparados. Y solo los que van a estar perseverando, hermanos, y que se han mantenido alejados de la maldad, del pecado, los que se han mantenido, recuerden, alejados del anticristo, porque en aquel tiempo están siguiendo al anticristo, ya están siguiendo a los falsos profetas, las falsas enseñanzas. Esos no van a escapar el juicio de Dios, ese juicio que viene, van a estar ahí, en ese juicio. Cuando todos nosotros nos vamos a ir. Fíjense lo que dice en Tesalonicenses, lo vamos a leer. Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 4. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, o sea, que yo les escriba. Pablo escribiéndole a estos hermanos. Estos hermanos estaban teniendo problemas, estaban decepcionados, ellos necesitaban algún tipo de esperanza. Entonces,
les está escribiendo Pablo a esos hermanos en Tesalónica. Versículo 12 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, dice, más vosotros, más ustedes, hermanos. Recuerden, esto es para los que no conocen al Señor, viene como ladrón, pero para ustedes, dice, para nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No estamos en tinieblas. No debemos estar en tinieblas, aunque a veces tal vez andamos coqueteando con el pecado y nos vamos a la oscuridad. ¿Para qué? Pues para que el pecado no salga, para que el pecado no sea evidente. Y a veces actuamos de cierta manera para que nos sientamos muy espirituales. Ay, ese hermano, ¿qué espiritual es? Pues es tan espiritual que a lo mejor está cubriendo algún pecado. No sé, no quiero juzgar, pero usualmente eso es lo que ocurre. Los más espirituales son los que a veces andamos más mal. Y eso, lo espiritual, lo mostramos para que digan, ese hermano está fortalecido en el Señor. Pero ¿saben qué? El Señor sabe. El Señor sabe cómo y cada uno de nosotros está caminando. El punto es que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, para que aquel día no nos vaya a sorprendernos como si fuera un ladrón. ¿En dónde va a ocurrir esta gran batalla? En Armagedón. En inglés es Armageddon, igual. Versículo 16 dice: y los reunió en el lugar, en hebreo se llama Armagedón. Y saben, hermanos, este lugar está en el valle y existe, o sea, no es que es una fantasía. Este lugar existe físicamente y se puede buscar en el mapa. Este lugar está en el valle, y cerca de la montaña de Megiddo. Y este es un gran valle que pasa por medio de Palestina, desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Y uno lo puede ver, aquí está el mar Mediterráneo, el río Jordán, y uno lo puede ver exactamente. Y ese lugar tiene unas 186 millas a lo largo y 9 millas de ancho. O sea, en este lugar es donde va a estar esa batalla final, del mal contra el bien, y es el acabe totalmente. En Lucas 12:39 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. Lucas 12:37, hermanos. Dice: los halle velando. De cierto os digo que se ciñará y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Hablando de Jesús. En Tesalonicenses, lo que estuvimos leyendo ahorita, pero en el versículo 5 y 6 de Tesalonicenses capítulo 5, dice: porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Mi mamá, y siempre lo digo, y nunca se me va a olvidar, siempre ella decía: mi hijo, ¿a qué horas vas a venir? Cuando todavía antes de que me casara. Y me dice: no vengas muy noche, porque en la noche el diablo anda suelto. Y eso siempre decía, y eso siempre se me cabe en la mente. Y pues, ¿quién cuando está creciendo en pecado, quién no le tiene miedo al diablo? Y uno dice: ya me voy a mi casa antes que el diablo salga. Y sí, o sea, no somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Una vez más, la palabra clave: velemos, perseverar, estar atentos. Hay que estar velando, viendo qué es lo que está pasando, y seamos sobrios. Y tenemos que tener mucha atención para esto, hermanos. Tenemos que estar velando y tenemos que estar siendo sobrios. Bueno, esa fue la sexta. Ahora vamos a ver la séptima copa, que es la copa del aire, versículo 17 al 21. Y el anuncio de Dios, él anunció: está hecho.
Versículo 17 dice: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo. Recuerden de dónde salió esta voz. Dice que es una gran voz que salió del templo del cielo, del trono. ¿Y qué era lo que dijo esta voz? Dice: hecho está. O sea que se va a derramar en el aire, en la atmósfera. El aire que respiramos nosotros, imagínense, se va a contaminar. Imagínense ahorita, simplemente se va a contaminar. Va a ser envenenado de alguna manera. Y se le va a quitar el aliento de vida a las personas que huelan, que le hagan así. Entonces, todos los ejércitos de las naciones impías y malas simplemente van a ser borrados totalmente así, por Dios. La naturaleza, hermanos, no tiene ningún freno. Es una, ¿cómo les quiero decir? Por ejemplo, cada año salen nuevas frutas, ¿no? Los nuevos limones, nuevas peras, o sea, todo viene a su tiempo. El zacate nace, crece, se seca, pero todo sigue igual. Eso es una orden de Dios, algo divino que Dios ha creado. Pues la naturaleza, no hay nadie que diga: ok, yo voy a enfrenar todo y este año no va a haber fruta en todos los árboles, el zacate no va a nacer o no va a salir el sol. Es la naturaleza. Pero aquí todo eso va a cambiar, porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios y aquí lo vemos, está hecho. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿qué dijo? O sea, aquí se terminó, se hizo, ahí está. Ahora, fíjense lo más interesante de todo esto. Se va a lanzar el más asombroso, espectacular, gloria, o como lo podamos llamar, majestuosidad de Dios que se va a poder ver. Y va a ser un fenómeno que como nunca más se ha visto. Versículo 18 dice: entonces hubo relámpagos. O sea, porque dice, él dijo, se está hecho. ¿Qué está hecho? Pues se terminó todo. O sea, ya no hubo nada. Cuando cayó este aire, ya la gente, ya no hubo nadie que pudiera respirar. O sea, ya ahí en ese momento se terminó todo. Entonces, en ese momento, versículo 18 dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y es increíble, uno ve a veces en la televisión, cuando hay tormentas, cuando hay relámpagos, se mueve todo, los edificios hasta las ventanas, vemos los relámpagos, el agua que cae, y la gente, los periodistas están así, se los lleva el aire. Eso, hermanos, no va a ser nada, no va a ser increíble, más fuerte que todo lo que hayamos hecho. Una vez más va a haber tormentas violentas, voces, imagínense qué tipo de voces se van a escuchar, como de trueno, como relámpagos, como algún tipo de voces y truenos. Un terremoto catastrófico, todos sabemos lo que es un terremoto y cómo uno se asusta, uno no sabe ni a dónde correr, todo tiembla y no más aquí, pues todos Los Ángeles o cierta parte de Los Ángeles. Imagínense algo mundial. Es inimaginable, yo creo que ni nos podemos imaginar. En versículo 19 vemos la ira justa sobre la gran Babilonia. Versículo 19: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En la versión Dios habla hoy dice: y la gran ciudad se partió en 3, y las ciudades del mundo se derrumbaron, y Dios se acordó de la gran ciudad de Babilonia para hacerla beber el vino de su ira terrible. Increíble. O sea que va a ser destruida. La ciudad de Jerusalén será sacudida y dividida también en 3 partes, o sea que será derrumbada.
Babilonia, la capital del anticristo, se va a derrumbar, se va a romper en 3 partes también, o sea, va a ser destruida. El versículo 20 vemos la ruptura de la tierra, o sea, ya cuando la tierra ya, como quien dice, se termina. Versículo 20 dice: y toda isla huyó. Pónganse a imaginar cómo una isla, vamos a decir Hawái o las islas, cualquier isla, de repente sabemos que ahí está la isla y de repente ya no está. Algo sucedió, se fue. De aquí dice que huyó. Así va a ser todo lo que va a ocurrir. Lo que quiere decir que los montes no fueron hallados, o sea, las montañas, que de repente, ya estaba, volteamos y allá vemos la montaña, y vemos, ya no está la montaña. ¿Qué pasó? Y todavía, pues, estamos todavía en la tierra, pero, o sea que vino el terremoto, se dividió todo y hubo un desorden. Es increíble nomás de imaginar o sea, lo inmenso que va a ocurrir. Lo que quiere decir que la mayor parte de la tierra va a ser quebrada. Algunas islas y montañas simplemente van a desaparecer, otras a lo mejor nuevas van a salir, no se sabe. Entonces, en el versículo 21, ya para terminar, vemos la gran tormenta de granizo. Ustedes han estado, cuando cae granizo y son bolas, hemos estado en México, allá por Zacatecas, donde el tamaño del granizo eran como bolas de golf. Y Yolanda salió, y pues yo no salí ya. Pero Yolanda salió y le pegaron en la cabeza y todo, pero aquí se le quedó un moretón, así como una pelota de tenis, cuando alguien les da un pelotazo, y aquí se le quedó, se le hizo moretón. Sí, caían y quebraron muchos vidrios de carros y todo. Pero pónganse a pensar, eso que a veces lo vemos aquí. En aquel tiempo va a ser más grande ese tipo de granizo. Vamos a leer. Versículo 21 dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y ustedes pueden decir, ¿y cuánto es el peso de un talento? Pues este granizo va a ser tan grande que lo estuve ahí buscando, y dice que va a ser hasta 100 libras. 100 libras de pesado. Pónganse a pensar, un saco de cemento, ¿todos saben cuánto pesa un saco de cemento? Son como 90 libras. 94. Oh, aquí tenemos el experto. Oh, pues 94.5. Pero pónganse a pensar, un saco de cemento que apenas uno lo tiene que agarrar así por la mitad y así, ahí viene. Imagínense ese tipo, o sea, ¿qué? ¿Un granizol así de grande? Una barra. Sí, o sea, una barra así va a caer el granizo. Quiere decir que va a caer y va a destrozar todo lo que caiga. Una vez dice que cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Ahora, aquí, hermanos, vemos cuál fue la reacción. Todavía en ese momento dice, wow, pero ¿qué está pasando? Todo eso es lo que acaba de pasar. Y ahora todavía esto, los que han quedado con vida. Y su reacción, vamos a ver cuál es la reacción de los hombres. Uno dijera, bueno, pues ya agarraron la onda. Aquí ya todos van a agarrar la onda y se van a arrepentir. Y bueno, ahí vemos, y dice, otra vez vamos a leer el versículo 21. Y dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios. En vez de arrepentirse, o en vez de tener temor, dice que blasfemaron contra Dios. ¿Por qué? Por la plaga de granizo. Porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, porque los granizos cayeron muy grandes. Ahora, hermanos, esto ya para terminar, esto lo vemos hoy. En tiempos difíciles, las personas que están en contra de Dios o no se han acercado a Dios, todo lo ven como que, pues fue Dios. Que Dios esto, que Dios esto. Y blasfeman a Dios, maldicen a Dios, creyendo que Dios simplemente está ahí para hacerles la vida imposible.
o está ahí para matarlos, o está ahí para alejarlos del amor de Dios. Mas es todo lo contrario. Dios está ahí con las personas para que la persona, recuerden, es todo aquel, quiere decir que todos, porque Dios a todos nos creó, para su gloria. Pero el problema es que, pues no es el problema, Dios justo dice, pero yo no quiero que todos me quieran a la fuerza, no quiero hacer robots, entonces voy a darles su propio conocimiento, entendimiento, y ellos van a decidir. Así como todos decidimos alejarnos de Dios o acercarnos a Dios. Y ese es el punto de todo, hermanos, que aquí los hombres, en vez de acercarse a Dios, se alejaron más. Dice que los hombres, dice, blasfemaron contra Dios. ¿Y por qué? Pues por la plaga de granizo. Y porque su plaga fue de sobremanera grande, o sea, porque fueron granizotes. Si hubieran sido granicitos, a lo mejor no lo hubieran blasfemado. Pero desgraciadamente, una vez más, en tiempos difíciles, le echamos toda la culpa a Dios. Y no nos damos cuenta que es una consecuencia de nuestro pecado. ¿Qué sucede cuando pecamos en contra de Dios? Hay una consecuencia, ¿verdad? ¿Cuál es esa consecuencia? La muerte espiritual, y eventualmente una muerte física, que esa muerte espiritual nos lleva a hacer cosas que nos va a afectar en nuestra salud, en nuestra manera de vivir, y nos va a llevar al final a la muerte física. Pero aquí estamos hablando de lo espiritual, porque como alguien dijo, este es un cascarón. Es un cascarón y esto se va a acabar, ahí se va a quedar, pero el alma, eso es lo que va a vivir para la eternidad. Y ese es el punto. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos haciendo para que nuestra alma continúe en los caminos de Dios y teniendo ese temor, esa reverencia a Dios, y no blasfemar a Dios cuando nos va mal en la vida? Y muchos de nosotros antes lo hacíamos, o sea, las cosas no salían como nosotros queríamos y le echamos la culpa a Dios. Ahora tal vez los cristianos no le echan la culpa a Dios, pero sí buscan una manera de hacer su propia doctrina, su propia enseñanza. Entonces sí, se están alejando de Dios de a poco a poquito, que han llegado a un punto donde ya están apostatando, ya son apóstatas. Es la apostasía lo que la palabra dice. ¿Qué quiere decir? Que se han alejado de Dios, o su amor por el Señor se ha enfriado, o simplemente han caminado de una manera que no están caminando con Dios. Ahora están caminando de una manera, de un estilo de vida, tal vez, de un tipo de enseñanza, o están caminando a su propia manera, como ellos creen que es. Y eso es lo que nos lleva, pues a las personas los lleva al pecado y nos lleva a la muerte, una muerte espiritual. Quiero leer esto que se me vino y nada más para que estemos atentos, hermanos, y luego con eso vamos a orar. La gente se aleja de Dios ahorita en estos días. La gente dejó de creer en la sana doctrina. Hay movimientos, sí, muy populares, movimientos que se dicen que son cristianos, pero en realidad son movimientos que alejan a los cristianos de Dios. Y estos movimientos son inducidos, tal vez empiezan con una buena idea o un buen sentir o de buen sentimiento, pero están inducidos por Satanás, hermanos, por espíritus malignos. Entonces, esos movimientos que comenzaron bien, se desviaron y se alejan de Dios. Siguen a otro tipo de evangelios, como Pablo decía. Y eso ya ha venido desde aquellos tiempos, hermanos, los agnósticos. El agnosticismo es simplemente, ellos creían que lo espiritual era espiritual. Era algo sublime, algo alto, pero que la carne no tenía nada que ver. Como la carne es un cascarón, ahí se va a quedar. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi carne. Puedo inyectarme drogas, puedo fumar marihuana, puedo beber, puedo tener relaciones íntimas con cualquier persona, porque mi espíritu
está bien, intacto. La carne es lo que es malo. Entonces ellos pueden hacer lo que ellos querían, y esa era una doctrina que se estaba infiltrando en aquellos tiempos, el gnosticismo. En Gálatas Pablo escribe mucho de esto, y el punto es, hermanos, que eso parece que ha regresado, el espiritualismo. Oh, es que todos aman a todos, todo está bien, yo sí creo en la Biblia, leo la palabra, pero lo que yo hago, pues yo lo hago porque yo lo hago, pero es mi cuerpo se va a quedar. El que va a pecar, ¿quién es? El cuerpo, no mi alma. Mi alma está con Dios así. Y ahí está el problema. Entonces, esos son otros evangelios que Pablo nos estaba diciendo. Entonces la gente simplemente no quiere perseverar. No quiere caminar la manera que el Señor nos está mandando que caminemos, porque eso cuesta trabajo. ¿Cuántos de nosotros por naturaleza nos sale orar? Por naturaleza nos hace leer y leer y leer y leer la palabra, y estar en oración y estar en intimidad con el Señor, sea por los trabajos, sea por lo que estamos haciendo. O sea, hay una serie de cosas que a veces no se puede, pero es más fácil decir, bueno, mejor voy allá, bueno, mejor hago esto, mejor. ¿Por qué? Pues porque tengo lo mejor de los dos mundos. Sé la palabra, hago ciertas cosas y no hago estas cosas. Y ese es el problema, ¿no? Que no podemos estar así. No podemos estar así. Esos son los que están tibios. ¿Qué pasa con los que están tibios? ¿Qué dice la palabra? Imagínense. Entonces tenemos, hermanos, que perseverar. La gente no lo quiere hacer. Los cristianos parece que ya no quieren estar perseverando. También hay doctrinas que dicen que si estás pasando por una prueba es porque estás siendo probado por el Señor, porque tu fe no está buena, y simplemente, o sea, a lo mejor ni eres salvo. Y si no eres salvo, ¿para qué estás perseverando? Simplemente no fuiste uno de los escogidos. Imagínense lo terrible que es eso. Entonces, si yo estoy perseverando y alguien me dice que a lo mejor no soy de los elegidos, entonces ¿para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué vivo de una manera para agradarle a Dios? Hay gente que piensa eso. Iglesias cristianas. Vamos a orar, Señor. Señor Padre, venimos delante de ti, Señor, y primero que nada te pedimos perdón nosotros, Señor, porque, Señor, tu palabra no es un concepto, Señor, no es una moda, no es un estilo de vivir. Y, Señor, ¿cuántos cristianos no se han alejado, Señor, simplemente por seguir un estilo de vida? Un estilo tal vez de enseñanza que es popular en estos días. O tal vez un sistema de enseñanza. Padre, te pedimos perdón, Señor, si alguna vez hemos coqueteado con el hecho de pensar que esa es la sana doctrina y no estudiar o leer todo el consejo de Dios, como tu palabra dice. Señor, perdónanos en esos momentos donde solamente a veces hemos creído que ciertos versículos aplican y ciertos versículos no aplican a nuestras vidas, Señor. Sabemos que cuando estamos pensando de esa manera, estamos caminando y pensando en la carne, Señor. Pensando en el pecado que nos atrae. Y, Señor, sabemos que eso es lo que nos desvía. Te pedimos perdón, Señor. Y, Señor, perdónanos. Te esperamos, Señor, con nuestra ropa limpia, Señor, como la novia está esperando al novio que eres tú, Jesús, para estar en las bodas del Cordero. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, para perseverar en nuestro caminar, Señor, hasta que tú nos llames, Señor, o vengas por nosotros. Padre, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Fuiste el verbo en el principio.
Precioso su nombre.